Estamos ya en la sexta entrega de Historias de la Mafia. Y ya llegando al final de una saga más, lo pensaré si haré uno más de esta saga o solo es el final. Pero vamos al video de hoy donde hablaremos de la legendaria mafia rusa. Para ello, nos trasladamos a la Mother Russia. Pero por supuesto, hagamos un poco de historia. La mafia rusa o bratva, que significa algo así como hermanos o hermandad, o también se le conoce como mafia roja, el color preferido de los yanquis al designar a sus enemigos. Estos son nombres usados a menudo para designar una gama de organizaciones del crimen originarios de la ex Unión Soviética, que corresponden a los actuales estados postsoviéticos y países de la Comunidad de Estados Independientes. Estos grupos son activos en la mayoría de los sectores de la sociedad rusa. Además, están involucrados en el comercio ilegal de petróleo, tráfico de personas, narcotráfico, tráfico de armas y de materiales nucleares. Y por supuesto, no podía faltar el lavado de dinero. El crimen organizado ha existido en Rusia desde la época de los zares y la Rusia imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el periodo soviético surgieron los Borzakone, o ladrones en la ley. Esta clase de delincuentes tenía que cumplir ciertas normas en el sistema penitenciario. Una de esas reglas era que estaba prohibida la cooperación con las autoridades de cualquier tipo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial algunos presos hicieron un trato con el gobierno para unirse a las Fuerzas Armadas a cambio de una sentencia reducida, lo que provocó que a su regreso a la cárcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que permanecieron fieles a las reglas de los ladrones. Durante la época en que la economía soviética tomó un giro hacia abajo, esta confederación delictual asumiría el control del mercado negro, obviamente con la ayuda de funcionarios corruptos, que recibían sus incentivos. Así asumieron el control de los suministros de productos tales como la electrónica o comida extra durante la época de Brezhnev. El verdadero avance de las organizaciones criminales comenzó en 1988 cuando la Unión Soviética legalizó la iniciativa privada, permitiendo el libre comercio. Los mercados criminales comenzaron a formarse, siendo el más notorio el mercado de redes de prostitución de Rinsky, cerca de la estación de ferrocarriles de Rinsky en Moscú. Cuando la Unión Soviética se dirigió a su colapso, también lo hizo su economía. Esto dio lugar a una desintegración social, haciendo que muchos trabajadores del ex gobierno, desesperados por dinero, recurrieran a la delincuencia. Otros se unieron a los ex ciudadanos soviéticos que se trasladaron al extranjero y la mafia rusa se convirtió en una extensión natural de esa tendencia. Así es como ex agentes de la KGB, deportistas y veteranos de la guerra de Afganistán y de la Primera y Segunda Guerra de Chechenia, que ahora se encontraban desempleados, tenían la experiencia para poder meterse en ámbitos que les podrían resultar útiles en la delincuencia. Así es como se unieron a la creciente ola criminal. La corrupción generalizada, la pobreza y la desconfianza en las autoridades solo contribuyeron al auge del crimen organizado. Los asesinatos a sueldo, los atentados y los secuestros alcanzaron un máximo histórico con numerosos asesinatos entre bandas, llevándose a cabo en gran número y aún quedando sin resolver. A mediados de los años 90 se creía que el ucraniano israelí Don Semyon Mogilevich se había convertido en el jefe de jefes de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa y fue descrito por el FBI como uno de los hombres más peligrosos del mundo. En 1993, casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia y el 80% de las empresas estaban pagando dinero por protección. En ese año, 1.400 personas fueron asesinadas en Moscú. Miembros de la delincuencia mataron a empresarios que no le pagaron su dinero. También a periodistas, políticos, propietarios de banco y otros que estaban opuestos a ellos.
En los últimos años muchos mafiosos se han convertido en ricos de Norteamérica y han comenzado a imitar a la mafia italiana en cuanto al estilo de vida. Esto ha conducido a un aparente suavizamiento de la mafia, ya que en realidad puede ser más peligrosa. A Vyacheslav, Japonschik y Ivankov se le presentaba siempre como al último de los Borisakone, el último de los bandidos rusos de los viejos tiempos, brutales, estridentes y románticos, tatuados, rebeldes y pícaros. En 1982 cayó en una redada y lo condenaron a 14 años de trabajos forzados. En el presidio fue iniciado en los rituales de los Borisakone, un sistema de códigos de honor y estéticos, tatuajes incluidos, que remite a los tiempos de los ladrones de caballos de la Rusia de los zares. Pero cuando volvió a la calle en 1991, el mundo de los bandoleros para el que se había preparado estaba muriendo. La Unión Soviética había desaparecido, la economía planificada no existía y la delincuencia rusa ya no quería saber de códigos, solo del dinero y del poder que tenían a su alcance. Ivankov luchó contra corriente, fue poderoso y fue admirado, pero también fue molesto, porque sus modos resultaban anacrónicos y se atribuía una autoridad moral sobre sus colegas. Cuando su poder declinó, se volvió en una especie de viejo sabio del crimen, un mediador en los conflictos entre gángsters, depositario de la antigua ley de los sin ley. Así es como murió asesinado en 2009. Algunos datos interesantes del crimen organizado ruso es que nace en el siglo XIX en el agujero que dejaba el estado de los zares, incapaz de llegar a todos los rincones de aquel inmenso país. Llegó la revolución y los soviets subcontrataron a los delincuentes para subvertir el antiguo orden. Después, ya en el poder, toleraron su presencia porque la Unión Soviética necesitaba del contrabando para salir adelante, para que el pueblo no se rebelara contra las carencias de mercancías. Entonces llegó al poder Stalin, antiguo enlace entre los soviets y los criminales, y en su afán totalizador envió a los Borisakone a los Gulag, casi como si cumpliese un plan diabólico. En Siberia, los bandidos atormentaban a los disidentes políticos, colaboraban con la policía y preparaban poco a poco el gran pacto entre el crimen organizado y el Estado. La historia confirma este pacto y sus sucesivas renovaciones, a la caída de Stalin, durante la perestroika y en los años de Putin. Después Stalin dejó que las bandas criminales pelearan entre ellas en una especie de guerra civil de todos contra todos, y eligió a los ganadores de esa guerra a través del apoyo a sus guardias. Usó el aparato del Estado para castigar a los gángsters más indisciplinados y premió a los más colaboradores. A partir de ahí, una nueva generación de gángsters tomó el poder y afianzó el hábito de colaborar con las autoridades corruptas. Ocurrió con Stalin y ha vuelto a ocurrir con Putin. Una vez más se confirma que las mafias no existen, salvo con la complicidad de los gobiernos. Hoy, los hombres de negocios que vienen del crimen y que tuvieron éxito e hicieron millones en la era postsoviética tratan de romper sus hilos con los matones tatuados que fueron sus aliados en los años 90. Por eso Rusia parece vivir en un bucle eterno en el que nuevos matones rusos o caucásicos tratan de llamar la atención del Estado y de desafiar a sus mayores. Para ser creíbles, adoptan los códigos y la estética de los antiguos Borisakone, como una manera de reivindicarse frente a los Avtoritev o los mafiosos pragmáticos de cuello blanco. Las mafias rusas contienen paradojas muy curiosas. Por ejemplo, el crimen ruso tiene códigos muy fuertes y estructuras muy laxas. ¿Por qué? Porque solo las estructuras laxas podrían sobrevivir en los gulags. El Estado iba contra todos los clanes que fueran grandes y estuvieran unidos, porque sentía que antes o después podrían desafiar su autoridad. Lo curioso es que el gran peso de los códigos tiene el mismo origen. Como no se permitían jerarquías claras, los códigos estéticos eran necesarios para dar cierto orden y coherencia al submundo del crimen. Es cierto que la desintegración de la ex
URSS dejó una anomia que se convirtió en el caldo de cultivo de mafias periféricas procedentes de las repúblicas más lejanas de la Federación o de los países que se independizaron de la Unión Soviética. Pero en Moscú existe la costumbre de magnificar la importancia de esos clanes, porque es una manera de presentar el problema como algo externo, algo que es culpa de gente remota y semibárbara, como los chechenos. Sin embargo, nadie puede confirmar el hecho de que exista una mafia chechena. Nada que se parezca a un cartel o a una estructura piramidal de poder con una dirección clara. Solo nos falta hablar de los otros ciudadanos, de los rusos que no formaban parte del crimen organizado pero conviven con él. Un especialista dice que en Rusia existe una idea muy arraigada que separa a los ladrones honestos de los deshonestos. Qué curiosidad, naturalizar lo que está mal, como pasa con los narcos en Sudamérica. Los honestos, según ellos, son los gángsters y los deshonestos son los funcionarios corruptos. Los dos roban, pero lo que de verdad molesta a la gente es la hipocresía de los segundos. Esta postura contiene un ideario casi inocentón, pues los políticos no vienen de Saturno, salen de las mismas entrañas del pueblo que luego los detesta, pero que los votó. Si pones al zorro a cuidar a las gallinas, no te quejes si te morfa una que otra, ¿no les parece? Pero una vez más notamos el uso de los tatuajes en las bandas criminales, los cuales hoy se usan con toda soltura. Sin embargo, quizás después de esta información lo pienses un poquito más. En el caso de la mafia rusa, la mayoría de sus miembros son reclutados en prisión, y en ningún otro caso los tatuajes expresan un lenguaje tan singular y definido. Todas las imágenes están cargadas de significado. Un tatuaje puede convertirse literalmente en una cuestión de vida o muerte para el que lo lleva. Cuando un nuevo presidiario entra a su celda, se le pregunta: ¿asumes tus tatuajes? Si no es capaz de contestar, o si el resto de reclusos se enteran de que lleva un tatuaje falso, se le dará un trozo de cristal o ladrillo y se le pedirá que se lo quite o que se atenga a las consecuencias. Esto puede llevar a una buena paliza, violación o incluso a la muerte. Es por esta razón que los tatuajes se convirtieron en lo más respetado y temido en la sociedad de la prisión. Van mucho más allá de ser algo simplemente personal. Llevan el peso de un significado y son una ley indeleble en una sociedad que va más allá de las leyes convencionales. Por eso, para aquellos que deciden hacerse un tatuaje, esto es más que una moda o una diversión. Los tatuajes son una forma de identificarte con el submundo criminal. Pero hoy en día los tentáculos de la mafia están metidos en lugares donde queda claro que no son solo brutos pistoleros llenos de tatuajes, pues se dice que tuvieron algo que ver, por ejemplo, con que Trump ganara las elecciones presidenciales. Además, se investiga la infiltración del crimen organizado ruso en las instituciones públicas españolas. Se cree que la infiltración llega hasta tal punto que funcionarios policiales de Alicante se han dedicado durante años a trabajar para el presunto blanqueador de la mafia rusa a cambio de dinero, joyas, jamón y vino. Bueno, jamón y vino. Eran baratos los policías. La red de blanqueo de capitales desarticulada por la policía en Alicante tenía en nómina a miembros de las fuerzas y cuerpo de seguridad del Estado, que prestaban servicios de naturaleza esencialmente ilegal, en materia como trámites de extranjería, seguridad, protección de viviendas de lujo, acceso a bases de datos policiales restringidas e incluso el cobro de morosos con los medios que haga falta, a cambio, por supuesto, de una comisión. Las mafias rusas, que controlan la vida económica tanto o más que el gobierno, coronaron este año con la apertura de un servidor propio en la red informática mundial Internet. Hasta ese lujo se dan estos muchachos. Todo esto nos confirma que no estamos ni cerca de ser testigos de la extinción de esta mafia que ya ha desembarcado en todo lugar imaginado. Y el hecho es que tendremos que convivir muchos años más con ella, con la que es quizás la más ayornada de las sociedades criminales de nuestros tiempos.
Así llegamos al final de un video más. Espero les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete, comenta y comparte. Además, te dejo nuestras redes sociales en la descripción del video. Sin más, me despido hasta el próximo y muchas gracias por estar allí.